Bueno, os podéis imaginar que un invento así, toda esta serie de inventos de vehículos que se mueven solos, porque al principio, imaginaos, esto era una revolución. Todo el mundo estaba acostumbrado a que para moverse te tenías que subir a un caballo o sentarte en un carro y que te llevaran, y ahora de repente había por ahí unos carros que caminaban solos, con lo cual esto fue una revolución brutal. Todo el mundo quiso subirse a este mismo carro, igual que nos pasa hoy en día. En cuanto vemos que hay un teléfono móvil muchísimo mejor que el que tenemos nosotros, que empiezan a tenerlo nuestros vecinos, pues nosotros también lo queremos. Pues en esto pasó exactamente lo mismo en el siglo XIX. Los países que estaban cerca de Inglaterra rápidamente se subieron al carro y dijeron, ostras, lo que hay que hacer es industrializarse, de la misma manera que está haciendo Inglaterra. Los países que están más cercanos y donde hay carbón, porque el carbón es la energía que necesitan para la máquina de vapor y para extraer el hierro, pues estos países, en esas zonas donde el carbón era barato y era fácil de obtener, pues empezaron a industrializar los primeros. Eso ocurrió durante el principio del siglo XIX, hasta mitad del siglo XIX. A partir de 1870 más o menos, a finales del siglo XIX, un montón de países quisieron sumarse al carro y vieron que efectivamente que era necesaria la industrialización. Países que apostaron decididamente por esto fueron Japón y Estados Unidos. Los países que hoy en día son los más potentes económicamente en el mundo, con la salvedad de China, pero los demás países, los 20 primeros países tenemos hoy en día como los top económicamente, fueron los países que primero se industrializaron. A la par que Inglaterra, un poquito más tarde que Inglaterra, esos son los que hoy en día cortan el bacalao. Así que vamos a ver que en 1870, a partir de 1870 hasta principios del siglo XX, hasta 1910 más o menos, va a haber una serie de industrializaciones que se van a expandir. Podéis ver unos progresos nuevos que tiene esta etapa. Es decir, primera etapa, industria textil y siderúrgica, básicamente en Inglaterra, que se expande cerquita, pues a Bélgica, al norte de Francia, a lo que hoy en día son zonas de Alemania. Y segunda fase, donde la industrialización ya se expande realmente, un poco al norte de Italia, resto de Europa despacito y sobre todo a Estados Unidos y a Japón. ¿Qué nuevos progresos tiene esta segunda fase? Esta segunda fase la vamos a llamar la segunda revolución industrial, se denomina así, segunda revolución industrial o extensión de la industrialización ya en todo el mundo. En todo el mundo que va a ser el mundo desarrollado. Va a haber una serie de progresos. Uno de ellos es el descubrimiento del petróleo, que hoy en día necesitamos para todo. Ya sabéis que todos nuestros plásticos se hacen mediante el petróleo y la mayor parte de nuestra energía, básicamente también nuestros vehículos, coches, aviones, se mueven gracias al petróleo y parte de nuestra electricidad proviene de la quema de petróleo. Es decir, el petróleo es fundamental hoy en día. Otro progreso que hoy en día es nuestro progreso number one, el que seguimos utilizando sí o sí, fue la electricidad. El uso de la electricidad, gracias a estudios de Edison, que conocéis, el que inventó la bombilla, o de Nikola Tesla. Estos inventores desarrollan la electricidad y se empieza a utilizar la electricidad como fuente de energía. Veis ahí en la foto que puede mover un tranvía la electricidad, igual que hoy en día está moviendo nuestros trenes, y lo mismo va a mover las máquinas de las fábricas que se utilizaban en esta época y que se utilizan hoy en día. Hay otra serie de progresos que se centran en la industria siderúrgica. Ya no se trata solo de producir hierro, sino de metales más fuertes, aleaciones de metales mucho más fuertes, sobre todo el acero. Y para ello van a utilizar hornos con cada vez más y más capacidad, con cada vez más y más potencia. Uno de los más importantes es el convertidor Bessemer. Produce un acero de una calidad impresionante. La industria siderúrgica va a servir no solamente para producir estas nuevas máquinas y para la industria militar, porque se utilizarán obviamente para producir armas cada vez más y más potentes, como para producir edificios. Ahí veis, por ejemplo, un pabellón de la Exposición Universal que también nos servirá para nuevos edificios. Es decir, ahora ya tenemos trenes, por lo tanto necesitaremos estaciones de tren. Las estaciones de tren tienen que ser altas, tienen que ser anchas para que quepan bien los trenes, para que quepan bien los viajeros, de manera que ya podemos construir puentes, estaciones, edificios directamente mucho más altos, más extensos, gracias a estos nuevos materiales, a este nuevo al acero y al hierro. Un avance también fundamental de esta segunda etapa que seguimos utilizando hoy en día, básicamente es la industria química. Y cómo esta industria química se va a aplicar a todos los ámbitos. Es decir, las aspirinas las tomamos como el paracetamol para el dolor de cabeza que tenemos a veces en clase, no sé por qué, pero también utilizamos nitratos que se utilizan para fertilizar la tierra, de manera que podamos producir más. Es decir, ya no vamos a utilizar eso que decía David, de la mierda a la vaca. No, lo que vamos a utilizar para fertilizar ya son abonos químicos, que son mucho más potentes y son más baratos de obtener realmente. No hace falta tener ahí un montón de animales,
animales, darles de comer, recoger lo que producen con abonos químicos, lo hacemos muchísimo más rápido y de manera mucho más potente. Igualmente utilizaremos cosméticos, las ruedas, y un descubrimiento fundamental, muy bueno y muy malo también, es la dinamita. A través de esta industria química, Alfred Nobel inventa la dinamita y le da una aplicación en principio muy buena: romper las rocas en las minas, de manera que era muchísimo más sencillo extraer el mineral y que, como bien sabéis, da lugar a que podemos fabricar toda clase de bombas, de manera que tendrá un uso militar rápidamente. Otro progreso que es llamativo, muy llamativo, es el de los transportes, obviamente. Acordaos, gracias a la máquina de vapor ya le podemos dar movimiento a una rueda, no necesitamos que un caballo tire ni que el viento tire, podemos producir ese movimiento cuando nos dé la gana, que eso es guay, y lo que necesitamos ahora es un medio de transporte, y ese es el ferrocarril, que comienza en Inglaterra. Como veis, a principios del siglo XIX ya se está empezando a construir muchísimo ferrocarril en Europa, y desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX la producción es brutal. Se construyen miles y miles y miles y miles, cientos de miles de kilómetros de líneas de ferrocarril. Como veis en el mapa, los países que primero se industrializan son los que más ferrocarril construyen, y los países más tardíos pues tienen unas redes menos densas. Tenéis ahí en el mapa, pues se ve muy bien España, veis ahí las dos líneas pequeñitas, Aranjuez, Madrid, y la de Barcelona, Mataró, muy poquitos kilómetros. Eso en 1855. A finales del siglo XIX la red es un poco más densa, ya está Alcázar de San Juan dentro de la red, pero sigue siendo una red comparada con los ferrocarriles franceses, los ingleses o los alemanes, pues como veis, pues es muy pobre, muy pobre. Hay muchas zonas de España que están completamente vacías, que no están conectadas, y eso será un problema después para el comercio. Un hito que fue muy importante fue esa unión entre ese es el ferrocarril que atraviesa Estados Unidos de este a oeste. Salen muchas películas antiguas probablemente cómo iban construyendo el ferrocarril, y los indios pues allí flipaban cuando veían eso y llamaban, uy, el caballo de hierro, eso que va ahí que nos espanta a los bisontes, y le atacaban, le tiraban flechas y cosas así, una locomotora, como comprenderéis, pues nada. Pero ese ferrocarril es fundamental para vertebrar todo ese país, de manera que ya tenemos comunicación entre el este y el oeste de Estados Unidos. Es una distancia insalvable, enorme, que ahora gracias al ferrocarril pues es más real, es fácil transportar bienes y personas desde un sitio a otro. ¿A qué se puede aplicar también esta invención de la máquina de vapor, posteriormente del petróleo? Pues al transporte en barco. Como bien sabéis, el transporte en barco antes dependía del viento, mucho antes del viento y de los esclavos que remaban, pero bueno, durante el antiguo régimen básicamente los barcos se movían por el viento. Eso quiere decir que cuando tienes el viento de cara tienes que avanzar en diagonal, con lo cual pierdes mucho tiempo, y cuando no hay viento pues el barco está parado y no hay manera de moverlo. Eso es un problema porque no te deja regularidad, o sea, no hay una regularidad en el transporte. Tú sabes que yo voy a llegar de aquí a América, no sé cuánto voy a tardar dependiendo de los vientos. En general tengo los vientos de cola, pues tardaré menos, entonces habrá veces que tarde mucho, otras que tarde poco. ¿Qué conseguimos con la máquina de vapor? Que siempre sé lo que voy a tardar lo mismo. ¿Voy a gastar? Sí, voy a gastar energía, pero el carbón realmente es barato y se encuentra fácilmente. ¿Contamina? Sí, también, pero en el siglo XIX lo de la contaminación no sabían ni lo que era, básicamente. De manera que ahora tenemos barcos que, como veis al principio, van a mezclar las velas con el carbón. Cuando hay viento, pues utilizan las velas, muy bien, muy felices, mantienen una velocidad constante. Cuando no hay velas, echan más carbón y consiguen mantener esa velocidad. Pronto darán el paso ya directamente a barcos que solamente sean barcos de vapor. Se van a mover únicamente mediante el vapor. Y estos dos señores creo que los conoceréis, os sonarán de algo, un tal Benz y Daimler. Benz creó un automóvil, la primera vez que se probó lo hizo su mujer, por cierto, se fue de excursión con los chiquillos, fueron a ver ahí a la familia, y Benz se asoció con otro fabricante de estos primitivos automóviles, con Daimler. Uno de sus comerciales tenía una hija que se llamaba Mercedes, entonces pues llamaron a la nueva empresa Mercedes-Benz, que me imagino que os suena porque hoy en día sigue existiendo. Ahí tenéis una imagen de Benz y su señora con ese primer automóvil, que a nosotros ahora mismo nos parece una cutrez, pero claro, en la época era magia, era un carro que se movía solo, que es que delante fijaos que no hay un caballo, entonces para ellos era algo increíble. Poco a poco esto se va a desarrollar, como veis las ruedas ya han cambiado, ya no son ruedas de metal como las de los carros, ya van a ser ruedas que utilicen caucho, de manera que serán más rápidas, y también vamos a aplicar estos inventos directamente a la aeronáutica. Es decir, había unos aviones muy primitivos que ahora cada vez se van a ir sofisticando más y más y más, hasta la revolución de los transportes aéreos que tenemos hoy en día. Otro progreso junto al de los trabajos es la reorganización del trabajo. ¿Cómo vamos a producir? Resulta que hubo un señor, y el amigo Taylor, que era un chaval muy joven, por cierto, que llegó a una empresa, propuso hacer unos cambios. Entonces a los jefes en principio no les hizo mucha gracia, pero bueno, le dejaron hacer.
Entonces Taylor lo que decidió fue que los trabajadores de la empresa, en vez de fabricar un producto, imaginaos, tenemos una empresa que está fabricando, como veis ahí, pues cadenas grandes para barcos. Pues imaginaos, cada uno de esos obreros fabricaba una cadena, de manera que tenían que hacer todo el proceso. Pues unos tenían que darle unos martillazos primero, después tenían que calentar, después tenían que unir un eslabón, después tenían que unir otro eslabón, después tenían que volver a calentar una pieza de metal. Taylor lo que dijo, no, lo que vamos a hacer es que cada obrero va a hacer solamente una cosa, solamente uno. Uno se dedica a calentar, pues ese solamente calienta. Otro se dedica a unir, ese solamente une. Otro se dedica a golpear con el martillo ese solamente golpea. De manera que cada obrero estaba todas sus horas de trabajo haciendo exactamente la misma actividad. Y con eso los obreros también protestaron, dijeron, esto es un rollazo, hijo mío, que tenemos que hacer esto. Pero la efectividad, la productividad, la eficiencia de la empresa mejoró muchísimo. Empezaron a producir mucha más cantidad de productos en menos tiempo. Para que me entendáis, eso es básicamente cuando os han castigado alguna vez en el colegio, que algunos habrán castigado, alguno de esos que se me duerme, cuando os han castigado, me imagino que a copiar una frase. No tengo que dar la paliza en clase, o no tengo que molestar a mis compañeros. Venga, copiarlo 100 veces. Y probablemente a lo mejor al principio empezarais haciendo, no tengo que molestar a mis compañeros, no tengo que molestar a mis compañeros. Pero llega un momento que empecéis a hacer, no. Tengo. ¿Qué? ¿Por qué? Realmente porque es más efectivo, es más rápido estar repitiendo el mismo trazo rápidamente que no cambiar el trazo, que es lo que hacemos cuando escribimos las líneas a lo largo. Si lo hacemos así en vertical, hacemos el mismo trazo, de manera que la mano la vamos automatizando y las últimas veces lo hacemos muchísimo más rápido que las primeras. Si estamos cambiando de palabra cada vez, pues tardamos. Eso es el Taylorismo, que lo habéis aplicado vosotros de manera innata. Seguro que al Taylor también le hicieron copiar en el cole de pequeño y pensando dijo, ostras, esto lo voy a aplicar. Ese es un proceso, una reorganización del trabajo que fue fundamental. Y luego llegó un señor, un estadounidense, Henry Ford, que lo mejoró un poquito más. Es decir, utilizó la idea del Taylorismo y dijo, perfecto. Pero además de que el obrero no haga la misma actividad, lo que voy a evitar es que ese obrero se vaya a coger el siguiente producto para hacer esa actividad. Es decir, lo que lo voy a poner es fijo en un sitio, que no se mueva y que todos los productos pasen por delante de él. Inventó una cadena de montaje, es decir, una cinta transportadora, y en esa cinta transportadora ponían los productos uno al lado del otro y el obrero estaba quieto, según pasaba el producto delante le hacía lo que tuviera que hacer, siguiente le hacía lo que tuviera que hacer, y así no perdían absolutamente nada de tiempo. Ford utilizó eso para producir coches, automóviles, de ahí los Ford que tenemos hoy en día, y empezó a producir coches muy baratos porque realmente su fábrica producía mucho y pensó en hacer coches muy baratos para que todo el mundo pudiera comprárselos, no que fuera un artículo de lujo que solo unos poquitos pudieran. De manera que produjo millones de unidades, pero a un precio tan asequible que millones de personas se los compraron. De manera que su ganancia pues creció. Otro progreso último que tenemos va a ser el capitalismo. ¿Cómo se va a desarrollar el capitalismo? Y en este caso ahora vamos a necesitar concentración de capital. Es decir, para montar una empresa como esta que tiene aquí el señor Ford, pues como comprenderéis hace falta muchísimo dinero. El terreno, el edificio, la maquinaria, pagar a los obreros, la energía. ¿Cómo conseguimos ese dinero? Pues es difícil que haya gente tan rica como para montar todo eso. De manera que lo que necesitamos es concentrar capital. Es decir, que yo aporte capital, que tú aportes capital, que otro aporte capital, y entonces sí que vamos a tener una gran cantidad de dinero y con ese dinero sí que ya podemos iniciar una empresa grande como esta. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues bueno, se puede hacer de varias maneras. Una es pidiendo un préstamo a un banco, por ejemplo. Le podemos pedir un préstamo a un banco, el banco nos deja el dinero, montamos la empresa y luego con los beneficios se lo devolvemos al banco. Le devolvemos el dinero, pero es que además le tenemos que devolver una parte de un interés sobre lo que nos ha prestado. Esa es una manera. Otra manera, compartiendo la propiedad. Es decir, en vez de yo montar una empresa muy grande, me asocio con otra persona, entre los dos ponemos el dinero y esa empresa pertenece a los dos. ¿Que necesitamos más dinero? Pues le vamos a dar parte de la propiedad de nuestra empresa a otra persona. Es decir, viene otra persona, le decimos a cambio de que tú pongas una cantidad de dinero, te vamos a dar un porcentaje de la propiedad. Es decir, en vez de que esta fábrica es 50% tuya, 50% mía, pues va a ser ahora, por ejemplo, 40 y 20% para el tercero que ha entrado. Cuando esa fábrica dé beneficios, pues nos los repartimos. Estos son los beneficios que tenemos: 40 para ti, 40 para mí, 20 para ti. ¿Entendéis la idea? Y esta propiedad, que vamos a llamar acciones, se venden en un mercado, que es eso que tenéis ahí. Esa es la bolsa de Nueva York. Todos los países tienen una o varias bolsas de valores, que es decir, donde se compran y se ven. Y todos pueden entrar a comprar. A lo mejor yo no quiero el 20% de una empresa, porque no lo puedo pagar, pero a lo mejor puedo pagar un 1% o un 0,01%.
Si hay mucha gente, miles de personas que compran un 0,01%, pues todos están poniendo dinero, con ese dinero la empresa va a crecer y cuando repartan beneficios, pues repartirán los beneficios correspondientes a ese 0,01%. ¿Entendéis la idea más o menos? Última cosa dentro de este progreso financiero. ¿Cómo concentramos a las empresas? Porque esta es otra idea. Ahora yo tengo una empresa, estoy produciendo, pero resulta que al lado hay otra empresa que me está haciendo la competencia. Entonces, acordaos del liberalismo económico, del Adam Smith. Cuanta más competencia haya, más tendremos que bajar el precio. Entonces, ¿de qué se trata? Estas empresas tan grandes no quieren bajar el precio. Lo que quieren es controlar el mercado. Si yo soy el único que produce, pues entonces yo pongo los precios y todo el mundo me comprará sus precios. ¿Qué van a hacer estas empresas? Pues bueno, una primera forma es esto, es el cártel. El cártel es una asociación de empresas. Mi empresa se junta con otra empresa y con otra empresa y nos ponemos de acuerdo. Es decir, venga, cada uno vamos a nuestra bola, pero vamos a ponernos de acuerdo en el precio. ¿Cuánto vamos a producir y cuánto vamos a cobrar? Para que no nos hagamos realmente la competencia. Es decir, pues venga, tú produces 10 y yo produzco 10 y tú produces 10 y lo vamos a cobrar a este precio. ¿Todos de acuerdo? Venga, todos de acuerdo. Nos repartimos el mercado y así no entramos en competencia entre nosotros. Entramos en competencia, claro, empezaremos a bajar los precios. A algunos les irá bien, a otros les irá mal, pero todos tenemos que bajar los precios. De manera que así nos ponemos de acuerdo y podemos mantener esos precios. Esa es una primera forma de concentración empresarial, el cártel. Otra forma es el trust. Eso es una fusión de empresas. Pero una fusión de empresas que controlan toda la producción. Es decir, si yo fabrico bolígrafos, pues para fabricar los bolígrafos necesito comprar en algún sitio, necesito comprar el plástico, necesito comprar la tinta que se mete dentro y necesito comprar el estuche. Y eso se lo doy. Todas esas materias primas se las doy a mis obreros y mis obreros montan el cacharro y esto es lo que vamos a vender después. ¿Qué ocurre? Que si la empresa que me vende el plástico me sube el precio, mi precio de venta final tendrá que ser más alto y a lo mejor ya no me lo compran. O mantengo el precio y entonces ya no gano dinero. De manera que lo único que puedo hacer es asociarme con esa empresa que produce el plástico. Tú me das a mí tu plástico, que yo voy a fabricar bolígrafos y de los beneficios finales pues los repartimos entre todos. Entonces es una asociación entre el que extrae el petróleo, el que convierte el petróleo en plástico, el que convierte el plástico en un bolígrafo. Eso sería el trust. Y el último de todos, os lo prometo, es básicamente el holding. El holding es una fusión, una absorción de empresas. Es decir, yo lo que quiero es controlar toda la producción. De manera que para eso lo que voy a hacer es comprarme a las otras empresas. Es decir, voy a comprar a la empresa que fabrica el plástico. Voy a comprar o voy a asociar a la empresa que extrae el petróleo. Cuando todas sean mis empresas, porque he comprado sus acciones, yo las controlo, pues yo me podré poner los precios que yo quiera a mi fábrica de bolígrafos. ¿Entendéis la idea? Entonces, estas empresas fueron lideradas por estos grandes empresarios, hombres que se hicieron riquísimos en su época, pues unos mediante la fabricación mediante la producción de petróleo, como veis ahí el amigo Rockefeller, o con la fabricación de armas, como las empresas Krupp en Alemania, y el famoso Alfred Nobel, con la fabricación de la dinamita. Industria petroquímica.